El Andaluz Califal, 756-1031. Cuando los abasíes conquistaron el poder, persiguieron a muerte a toda la familia de los Omeya. Sin embargo, uno de estos, Abd er-Rahmán, nieto del califa Hisham, pudo escapar de la matanza y llegar hasta España, donde en Córdoba se proclamó emir el 756. Uno de sus descendientes, Abd er-Rahmán III, se erigió en califa el 926. Desde esta fecha hasta el 1031 la España musulmana, llamada el Andaluz, conoció una época brillantísima, tanto en su tecnología y en su economía como en su cultura y en su arte. El desarrollo económico y demográfico de Córdoba alcanzó tan alto grado que pudo equipararse a Constantinopla. En los siglos IX y X, ambas capitales constituyeron las dos únicas grandes ciudades de Europa. Durante esta época, las ciencias, artes y letras florecieron con inusitado esplendor en Córdoba, y es sabido que de ellas salieron algunos elementos culturales decisivos para el resto de Europa. Dos monumentos de primer orden subsisten como testimonio de esta Córdoba de 500.000 habitantes, la mayor ciudad del occidente, la mezquita y el palacio de Medina Azara. El poético bosque de columnas de la mezquita responde a la sabia utilización por parte de una mentalidad oriental de elementos constructivos y formas propias de un país muy romanizado. El resultado es una fantástica superestructura calada, blanca y rosada, en lo alto de casi 200 columnas monolíticas de mármol oscuro que tamiza la luz de una manera maravillosa. En tiempos de Abd er-Rahmán II se construyó el actual nicho o mihrab con arco de herradura, revestido de mármoles en la parte baja y de mosaicos florales bizantinos en la parte alta. En el interior se halla una cúpula gallonada, versión de las nervadas de Mesopotamia, sobre arcos polilobulados del mismo origen. La torre vieja o alminar cuadrada y escalonada como la de Kairouan probablemente data también de esta época. Abd er-Rahmán III, que heredó el poder en el año 912, construyó el delicioso palacio de Medina Azahara, con salas recubiertas de relieves tupidos de tema vegetal esquemático a dos planos, según lo que ya empezaba a ser la tradición de Ataurique islámico. Cuando Al-Hakem ascendió al califato en el 961, emprendió la última ampliación de la mezquita. Su principal innovación consistió en sustituir en los tramos próximos al mihrab el techo plano por cúpulas de forma nueva, entresacando arcos tendidos de un lado a otro, de modo que constituyen entrelazados poligonales cuyos huecos se rellenan con bóvedas o con ventanas. Se conservan millares de fragmentos de cerámica califal, la mayoría de ellos hallados en Medina al-Zahara, con cubierta blanca y decoración en verde, fieles a prototipos de Samarra. Existen obras de orfebrería como la arqueta regalada por Ixiem II al obispo Gotmar en Gerona, con medallones vegetales repujados e inscripciones cúficas. También han llegado hasta nosotros excelentes piezas de eboraria, como el cofre de Saidet Alá, mujer de Abd er-Rahmán III, hoy en el Museo Victoria y Alberto de Londres, o la arqueta conservada en la Catedral de Pamplona en el año 1005. Imperio Carolingio, 800-900. Dotado de singular talento y astutamente aliado con el pontificado romano, Carlomagno intentó reconstruir en su beneficio, con el pretexto de proteger la cristiandad, el imperio de Occidente. En el alba del siglo IX fue consagrado emperador de Roma y de hecho ejerció directa o indirectamente su soberanía sobre todo el antiguo Occidente, excepto España y el norte de África, bajo el dominio musulmán, perdida esta que quedaba compensada con la incorporación de Alemania. Carlomagno era alemán, de habla alemana, pero no por ello dejó de sentir el deseo de ser un romano, de coronarse emperador de Roma y de retornar a las formas exteriores del añorado imperio. El más importante monumento de su tiempo, la rotonda octogonal erigida en su capital, Aquisgrán, constituye una clara imitación de San Vidal de Ravenna, que sus arquitectos tomaron como modelo de iglesia de tradición romana. Entre las construcciones de esta época también merece citarse la iglesia de Germigny-des-Prés, obra del obispo de Orleans, Teodulfo, probablemente originario de Gerona, levantada hacia el año 800. Su planta de cruz griega, inscrita en un cuadrado, fue cubierta con bóvedas de cañón
en los brazos y con una cúpula sobre trompas en el crucero. A pesar de estos ejemplos, la mayoría de las iglesias fueron de planta basilical, a menudo con dos ábsides opuestos y transepto, como las africanas. La escultura apenas se cultivó, pues en esta época todavía se mantenía viva la tradición anicónica de los padres de la iglesia. Hubo, en cambio, una resurrección interesantísima en la Eboraria, las placas de marfil carolingias con escenas bíblicas variadas se caracterizan por el estilo nervioso y trepanado y por las cenefas de acanto, también trepanadas, obra singular perteneciente a la mentalidad popular y que los intelectuales carolingos juzgaron como idolátrica es la estatua sedente en metal y pedrería de Santa Foy de Conques, obra de una fuerza mágica obsesiva como la de las mejores esculturas negras de África. El arte mural carolingio nos ha dejado muestras como los mosaicos de la iglesia de Germigny, y en los que se representa el arca de la alianza entre dos querubines. También se adornó con mosaicos, hoy desaparecidos, la rotonda de Aquisgrán, quizás encargados, como los de Córdoba, a artífices bizantinos. La pintura miniaturista tuvo una floración extraordinaria. La escuela palatina imitó las obras bizantinas en sus formas más suntuosas, escritas en oro y plata sobre hojas de pergamino teñidas con púrpura. En las miniaturas las figuras aparecen rodeadas de paisajes, todo ello tratado de una manera helenística casi alejandrina. La escuela de Reims, en cambio, cultivó el dibujo ágil, cursivo y nervioso, casi caricaturesco, tal como se observa en el Evangelio de Evo, anterior al 835, o en el Salterio de Utrecht. Las obras del grupo llamado Ada son las más variadas y asimismo las más arquitectónicas, concebidas con ritmo amplio y verdadera monumentalidad. Lombardía, 800-1000. El arte lombardo de la época carolingia tuvo una importancia decisiva en el desarrollo del posterior arte europeo, mientras que en Francia y Alemania, bajo Carlomagno, se hacían experiencias aisladas y artificiosas. Milán y su zona de influencia, centro agrícola potentísimo que guardaba muy viva la tradición romana, crearon una arquitectura sin duda derivada de la de Rávena, en la cual se desarrollaron todos los temas que constituirían el futuro arte románico. Lo típico del arte lombardo de los siglos IX y X es haber traducido en piedra las formas originarias de la arquitectura latericia de Rávena. Las técnicas de sus lapicidas, procedentes especialmente de Como y llamados maestros Camuccini, estaba destinada a extenderse por toda la Europa cristiana. En los últimos tiempos del imperio, hacia el año 460, se levantó en Milán la Basílica de San Lorenzo el Mayor, con un atrio anterior y una disposición en planta central, cubierta por una inmensa bóveda de arista cuadrada, que cumple el papel de cúpula, contrarrestada, a la manera armenia, por 4 ábsides con deambulatorios. Rivalizando con ella se construyó en la época que nos ocupa la Basílica de San Ambrosio, sustituida más tarde por la actual, pero de la que queda el gran atrio con pilares de columnas embebidas que recuerdan los de la mezquita de Intulum. La orfebrería lombarda alcanzó gran relieve, como nos lo testifica el importantísimo frontal del altar mayor de San Ambrosio, encargado en 835 por el obispo Angilberto, al orfebre Volvinus, subdividido en recuadros en los que figuran Cristo y los apóstoles, así como escenas de la vida de San Ambrosio. Su técnica imita el modelado helenístico, quizás a través del ejemplo de los sarcófagos romanos. Asturias, 718-900. Un fenómeno artístico singular comparable al de Armenia fue el que se produjo en el pequeño reino de Asturias. Constituido en el año 718, se trataba, al igual que Armenia, de un estado cristiano aislado del resto de la cristiandad, solo en contacto directo con tierras musulmanas. La arquitectura asturiana, originalísima, está basada, como la visigoda y la anglosajona, en plantas cuadriculadas que, de hecho, se limitan casi al puro rectángulo con anexos cuadrados. Ignora el arco de herradura, pero hace suyo el arco peraltado, cuya curvatura empieza mucho más arriba del capitel para dar una pronunciada verticalidad a sus espacios. En contraste con la arquitectura general del occidente cristiano o musulmán, que solo emplea la bóveda para los espacios centrales, cubriendo siempre las naves con envigados de madera, en Asturias la totalidad de los edificios se cubren con bóvedas de cañón. Bóvedas y muros se refuerzan con bandas a modo de arcos fajones o torales, apeados en bandas pinjantes, que se interrumpen formando medallones o bien pequeños contrafuertes o lesnas con estrías verticales. Los vanos
bíforos o a veces tríforos, presentan espacio central más grande. Las columnas son decorativas, prismáticas e helicoidales. Obra maestra de este momento es el Palacio Real de Naranco, cerca de Oviedo, del que se conserva el Aula Regia. Se trata de un edificio monumental, elevado en lo alto de un podio con escaleras exteriores y los extremos con pórticos triforos. Las iglesias de Santa Cristina de Lena y San Miguel de Liño corresponden al mismo estilo. La escultura asturiana orientalizante no tiene representaciones religiosas. En los medallones de Naranco campean los temas heráldicos del héroe entre los animales enfrentados. En las jambas de San Miguel de Liño, rodeadas de entrelazados, se labraron bajorrelieves con temas de juegos y malabarismos, tomados tal vez de algún marfil bizantino. En pintura posiblemente se miñó en esta época el primer ejemplar de los comentarios al Apocalipsis del famoso Beato de Liébana, cuyas diversas versiones de un acusado influjo norteafricano se suceden a partir del siglo X. En el arte asturiano la orfebrería alcanzó un gran desarrollo, probablemente continuación de la tradición visigótica en este campo. La Cruz de la Victoria y la de los Ángeles en la Cámara Santa de Oviedo son piezas en las que a la antigua vidrería tabicada se superpone un auténtico esmalte. Mozárabes, 850-1030. Se conoce con este nombre a los cristianos que, en la España islámica, se mantuvieron fieles a su religión. A pesar de haber convivido durante 1 o 2 siglos con los musulmanes, participando de la refinada cultura cordobesa, muchos de ellos se sintieron atraídos por las perspectivas que les ofrecía el reino de Asturias, que, con el incremento de sus conquistas, había trasladado su capital a León. Entre los años 850 y 1030, diversas oleadas de mozárabes repoblaron las tierras reconquistadas y dejaron en ellas testimonio de su arte. De lo que fue el arte mozárabe en territorio musulmán quedan algunos ejemplos, como la Basílica de Bobastro, en Málaga, medio excavada en la roca, centro de un pequeño enclave cristiano en pleno corazón del Islam. También pertenece a esta etapa la famosa pila esculpida de Játiva, del siglo XI, con escenas de la vida señorial musulmana, conversaciones, ofrendas, torneos, etc., realizadas en piedra según la técnica estriada de la talla en bisel y con los fondos muy trepanados. En el Reino de León, la arquitectura mozárabe se halla representada por las iglesias de San Miguel de la Escalada, Santiago de Peñalba, Celenova y Santa María Leveña, todas ellas en forma basilical con techo de madera, realizadas en sillería aparejada sin hiladas regulares, con columnas exentas y arcos de herradura. En pintura cabe citar libros miniados como la Biblia de San Isidoro de León y la Biblia hispalense, con sus páginas encuadradas por arcos de herradura y sus iniciales con atauriques al modo de los relieves califales. Tampoco debemos dejar sin mención los códices albendense y emilianense, así como numerosas versiones del Beato de Liébana. En sus abundantes miniaturas aparecen toda clase de escenas figurales con personajes de grandes ojos de pupila suelta, obsesionantes, montados a veces sobre caballos de ondulante silueta persa, todo ello sobre fondos abstractos, árboles heráldicos de Mesopotamia y fantásticas arquitecturas polícromas en las que domina el arco de herradura. Los colores no corresponden casi nunca a los reales, en un intento de expresar el mundo invisible o tomar lo visible como símbolo de lo invisible, en una pura luminosidad ingrávida, imagen del espiritualismo, pero con una intensidad enérgica, imagen del más fanático apasionamiento. Se trata de un mundo esotérico, descarnado, capaz de informar las conciencias con maravillosos contenidos y de apartar el pensamiento de las cosas terrenales. Obra postrera del mozarabismo es la iglesia de San Baudel de Berlanga, cerca de Soria, de principios del siglo XI, edificio cuadrado con una bóveda enervada por arcos de herradura y apoyada en un pilar cilíndrico central. El Sahara, 500-1000, en los límites meridionales de la zona mediterránea de África, bajo la dominación bizantina y más tarde bajo la islámica, los pueblos saharianos mantuvieron su arte milenario, expresado en las pinturas rupestres que a partir de los primeros siglos de nuestra era se distinguen por la presencia del camello. Las figuras se representan ahora de menor tamaño y en su diseño el grafismo a 2 triángulos es sustituido por trazos esquemáticos y lineales. Entre las armas que llevan los hombres aparecen dardos y una especie de sables que los tuareg todavía utilizaron hasta hace pocos años.